Al igual que el principio de Pascal, uno de los principios fundamentales para poder estudiar la hidrostática es el principio de Arquímedes. Vamos a ver qué nos dijo Arquímedes. Dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es igual al peso del líquido desplazado. Vamos a desglosar paso a paso todo este enunciado, ¿sí? Y lo vamos a realizar por medio de un experimento, el cual perfectamente lo pueden hacer en sus casas, pero aquí lo vamos a recrear por medio de ilustraciones. ¿Listo? Primero, nosotros tenemos un recipiente con un fluido líquido. Ese recipiente perfectamente puede ser un vaso, ¿sí? No hay un recipiente especial, nada, simplemente puede ser un vaso. Entonces tenemos este recipiente con este fluido, obviamente líquido. ¿Qué nos dice primeramente el enunciado? Que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido. Es decir, nos hace referencia a que hay que sumergir un cuerpo a dicho líquido, ¿sí? A dicho fluido. Con lo cual, pues aquí tenemos un cuerpo, una cajita puede ser, ¿listo? Y vamos a sumergirlo dentro del recipiente. En el segundo apartado miramos que el cuerpo ya fue sumergido, ¿sí? Y si ustedes lo recrean en sus casas, perfectamente se van a dar cuenta de algo, y es que en el momento de sumergir el cuerpo, ¿sí?, el nivel del agua con respecto al original va a subir, ¿sí? Es decir, si esta línea que nosotros teníamos acá era la original, ¿cierto?, con el objeto sumergido va a subir un poquito ese nivel. ¿Listo? ¿Por qué pasa esto? Nosotros creemos que es obvio, y bueno, en parte sí, pero ¿por qué pasa esto? Y es porque el volumen que ocupa, ¿sí?, el volumen que ocupa este cuerpo está desplazando, ¿sí?, está desplazando un poquito dicho nivel. Entonces, aquí el fluido lo que básicamente va a hacer es generar algo que se llama una fuerza de empuje, ¿sí? Recordemos que un objeto, pues, de por sí, por su masa y por la gravedad, pues ya tiene una fuerza que nosotros la conocemos como peso, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este cuerpo, obviamente este cuerpo tiene masa, ¿cierto? Y al estar sujeto a la ley de la gravedad, pues tiene un peso, ¿listo? Así que este cuerpo sencillamente va a querer tirar hacia abajo por sencillamente gravedad, ¿sí? Ahora, el fluido lo que está haciendo es generar una fuerza inversa, ¿sí? Va a intentar que este cuerpo no se sumerja totalmente, ¿listo? Con lo cual, pues a esto es lo que le llamamos fuerza de empuje, ¿listo? Esta sería nuestra fuerza de empuje. ¿De qué depende si el objeto va a flotar o no? Pues básicamente de su densidad, ¿listo? Si la densidad del objeto es menor a la del fluido, el objeto va a flotar. Contrariamente, si el objeto tiene una mayor densidad que el fluido, pues él va a tender a hundirse. Ahora, nosotros diremos, bueno, sabemos que un objeto con menor densidad que el líquido va a flotar, pero ¿por qué? Y es porque justamente esta fuerza de empuje, dependiendo de la densidad, va a ser mucho más grande o mucho más pequeña. ¿Listo? Es decir, si esta fuerza de empuje es mayor a la fuerza del peso del objeto, ¿cierto?, sencillamente pues va a flotar. Contrariamente, si la fuerza del peso, ¿sí?, es mayor a la del empuje, pues va a tender a hundirse. Así que la densidad pues es un punto clave, ¿listo? Pero precisamente por esto es que sucede lo de la flotación de los barcos, ¿sí? Si la fuerza de empuje es mayor a la fuerza del peso, pues sencillamente es el por qué flotan los barcos. Ahora, ya hemos hablado de fuerza de empuje, ¿cierto? Nos dice que la hace hacia arriba, justamente como lo hemos señalado acá, y nos dice el último apartado que es igual al peso del líquido desplazado. ¿Listo? Vamos a ver. Volvemos al punto 2, en donde teníamos el nivel del líquido original y con el objeto sumergido pues tenemos, ¿cierto?, una subida de nivel. Si nosotros pudiéramos pesar todo ese líquido que se desplazó, ¿cierto?, si pudiéramos pesarlo, todo ese líquido que desplazó este objeto, el
peso de este fluido, por ejemplo aquí lo que tengo es una balanza, ¿listo? Si yo pudiera pesar ese fluido, dicho peso es lo que nosotros llamaríamos fuerza de empuje, ¿listo? Entonces básicamente el peso del líquido va a ser equivalente a la fuerza de empuje. Tal cual colocamos acá, entonces peso del líquido, que sabemos que peso pues es la masa por la gravedad, ¿cierto? El peso de este líquido desplazado va a ser igual a la fuerza de empuje. Esto es lo que nos dice Arquímedes y su principio, ¿sí? Un concepto muy fundamental para la aerostática, y básicamente pues estamos explicando cómo o por qué flotan los barcos. Teóricamente pues ya perfectamente lo podemos entender, pero vamos ahora sí con la parte matemática. Habíamos concluido entonces que el empuje es igual a el peso del líquido desplazado, ¿listo? Que la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado. Ahora, nosotros sabemos cómo se define el peso. Sabemos que el peso es el resultado de multiplicar la masa por la gravedad. Entonces vamos a desglosar un poquito más eso, ¿sí? Vamos a decir que la fuerza de empuje es igual a la masa ¿de quién? Del líquido, ¿listo? Del líquido desplazado por la gravedad. Vamos a relacionar esta masa entonces con las características o componentes de un fluido líquido, ¿sí? Sabemos que aparte de tener masa, un fluido líquido, ¿sí? Depende también de su densidad y también del lugar al cual ocupe en un espacio, que nosotros conocemos como volumen. ¿Cómo hacemos para relacionar eso? Pues muy sencillo, con la formulita de densidad. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es despejar esta masa para hallar su equivalencia, ¿listo? Y poder reemplazarlo en esta fórmula. Sencillamente es colocar este volumen que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a reemplazar esto que acabamos de hacer aquí en la fórmula del empuje, ¿cierto? Entonces la masa del líquido desplazado, ¿sí? Masa va a ser igual a ¿quién? A la densidad del líquido, ¿listo? Por el volumen desplazado. Ahora sí obtuvimos ya la definición del empuje, pero ahí nos falta algo, ¿sí? Nos dice que el empuje es igual a la densidad del líquido al cual se sumergió el objeto por el volumen desplazado por la gravedad. Aquí, muchachos, es que este volumen desplazado, ¿sí? El volumen del líquido al cual se desplazó, es equivalente al volumen del objeto el cual se sumergió, ¿sí? Es decir, este volumen del líquido fue desplazado justamente porque se sumergió un objeto, ¿listo? Un cuerpo el cual ocupó dicho volumen. Dicho de otra manera, el volumen del líquido desplazado es equivalente al volumen del objeto sumergido. Así que este volumen desplazado vamos a cambiarlo por eso mismo, por el volumen sumergido. Y de esta forma entonces nosotros obtenemos la expresión de la fuerza de empuje, ¿sí? De esta forma nosotros hallamos el empuje que está ejerciendo el fluido sobre el objeto, ¿sí? Recordemos que esta es una fuerza contraria al peso del objeto como tal, ¿listo? Por eso nos decía que iba a ir hacia arriba. Otra cosa muy importante, ¿en qué unidades, en qué magnitud nos va a dar esta fuerza? Sabemos que la densidad se da en kilogramos sobre metros cúbicos, ¿listo? Sabemos también que el volumen es igual o equivale más bien en metros cúbicos, y que la gravedad se da, como es una aceleración, en metros sobre segundos cuadrados. Entonces vamos a poner las magnitudes y a verificar en qué magnitudes nos va a dar dicha fuerza de empuje. Como habíamos dicho entonces, kilogramos sobre metros cúbicos es las unidades de la densidad, metros cúbicos es la del volumen y metros sobre segundos cuadrados es la gravedad. Sencillamente, como ya lo pueden ver, aquí lo que va a pasar es que estos metros cúbicos con estos metros cúbicos, ¿sí? Se van a cancelar. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, las unidades de equivalencia de los newtons, ¿sí? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado
es igual a newton. Entonces yo creo que ya se lo podían haber imaginado, pues porque atrás hemos venido diciendo fuerza de empuje, fuerza de empuje. Y la fuerza pues equivale, o sus unidades o sus magnitudes se da en newtons. ¿Listo? Entonces de esta forma es como se calcula la fuerza de empuje, y estas las unidades en las que nos va a dar. Vamos ahora a realizar un primer ejercicio para terminar con la introducción del principio de Arquímedes. Miremos este ejercicio. Nos dice, una esfera de aluminio de 0,03 metros de radio es sumergida en un recipiente con agua. Y nos preguntan cuál es el empuje que experimenta la esfera. ¿Listo? Entonces, digamos que numéricamente aquí el enunciado, el único dato que nos da es este dato de radio de la esfera, ¿cierto? Pero también nos dan dos datos muy importantes a tener en cuenta. Primero, nos dicen que es una esfera de aluminio, ¿listo? Y segundo, nos dicen que se sumerge en un recipiente con agua, ¿listo? Como nos preguntan cuál es el empuje, pues obviamente vamos a partir de la fórmula del empuje, que nos dice que el empuje es igual a la densidad del líquido por volumen sumergido por gravedad. Entonces, la densidad del líquido pues perfectamente la podemos hallar o conocer, que es la del agua, ¿sí? Gravedad pues también conocemos su dato, pero aquí hay un dato muy importante que también debemos analizar: el volumen sumergido, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de el volumen, ¿sí? El volumen del objeto del cual se sumergió. Primero no nos lo dan, así que toca hallarlo, pero más importante saber es, ¿se sumerge parcial o se sumerge totalmente? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber si se sumergió total, si solo se sumergió una parte de la esfera? ¿Listo? Entonces vamos a partir de las densidades. ¿Listo? Vamos a partir de que si la densidad del aluminio es mayor a la del agua, se va a hundir, ¿sí? Por lo contrario, si la densidad del aluminio es menor a la del agua, entonces va a sumergirse parcialmente. Estos son datos que justamente el enunciado no nos está dando, pero nosotros tenemos la capacidad de hallarlos o de buscarlos. Primero, pues la densidad del agua ya la hemos trabajado aquí, ¿cierto? Y vamos entonces a escribir la densidad del aluminio. Sabiendo entonces las densidades, que el agua aproximadamente es de 1028 kilogramos sobre metros cúbicos, y que la del aluminio es 2700 kilogramos sobre metros cúbicos, recordemos que para compararlas pues tienen que estar en el mismo sistema, ¿no? En las mismas unidades o en la misma escala de unidades. En este caso pues estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces, si nos damos cuenta, ¿sí? 2700, que es la densidad del aluminio, es mayor a la densidad del agua, con lo cual podemos suponer, ¿sí?, que la esfera se va a sumergir totalmente. ¿Listo? Va a estar totalmente sumergida. Entonces, sabiendo esto, pues ahora sí vamos a calcular el volumen de la esfera. Entonces, primeramente pues copiemos la fórmula para poder hallar dicho volumen. Una cosa muy importante es que justamente estamos hablando de una esfera, no de un círculo, ¿sí? Ojo, hay diferencia. Una cosa es un círculo, otra cosa es una esfera. Así que, pues digamos que no nos podemos confundir en esa parte, ¿listo? El volumen de una esfera entonces nos dice que es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿sí? Digamos que 4/3 es una constante, el número pi es una constante, ¿listo? Y el único dato que necesitamos conocer es el radio, que justamente lo tenemos aquí, el enunciado nos lo estaba dando. Con lo cual pues simplemente es reemplazar el valor del radio y utilizando o ayudándonos de la calculadora a hallar el volumen de dicha esfera. Vamos a hacer entonces ese paso. Listo, entonces como habíamos dicho, reemplazamos el valor del radio y calculando 4/3 de pi o 4/3 por pi por 0,03 metros al cubo nos da 1,13 por 10 a la menos 4. Si por alguna razón no nos gusta o se nos dificulta trabajar con notación científica, entonces pues la equivalencia en notación decimal es 0,000113 metros cúbicos, ¿listo?
este valor es exactamente este mismo, solo que, como les digo, esto es notación científica, esto es notación decimal. Cualquiera de las dos que utilicen está correcto. Ahora sí, ya obtuvimos el volumen, ¿sí? Densidad del líquido, pues como no está hablando de agua, la conocemos. Volumen lo acabamos de hallar. Y gravedad también la conocemos. Ahora sí, lo único que hacer es reemplazar en la fórmula del empuje. Y una vez reemplazado y operado estos valores, nos da como resultado 1,384 newtons. Esta vendría siendo la fuerza del empuje, la fuerza del empuje que está experimentando dicha esfera. Ahora, vamos a hacer un paso de demostración que digamos que no nos lo está pidiendo, pero pues es bueno que conozcamos, ¿cierto? Nosotros habíamos supuesto que por la densidad la esfera se iba a sumergir, pero al principio habíamos dicho que realmente era dependiendo de las fuerzas, ¿no? De la fuerza del empuje o de la fuerza del peso del objeto, cuál era mayor y cuál era menor. Ya conocemos esta fuerza del empuje y como nos decía el enunciado, pues esta es una fuerza que ejerce el fluido hacia arriba. ¿Listo? Esta fuerza es hacia arriba. Sabemos que la esfera está sumergida. Entonces necesitamos saber, o más bien, la fuerza del peso de este objeto, ¿sí? Debe ser mucho mayor a la fuerza del empuje para que el objeto realmente esté sumergido. ¿Listo? Entonces vamos a hallar la fuerza del peso. ¿Listo? La fuerza del peso, o el peso más bien, no digamos fuerza, el peso de la esfera. ¿Listo? Y lo vamos a comparar con el empuje. Si es mayor, es obvio que se va a hundir. Si es menor, entonces realmente la esfera no se sumergió totalmente. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar eso. ¿Cómo hacemos para hallar entonces el peso, ¿cierto?, de la esfera? Primero recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces vamos a colocar la fórmula allá abajito del empuje. Ahora sí, la gravedad igualmente la conocemos, pero lo que no conocemos es la masa, ¿sí? La masa de la esfera todavía no la conocemos. ¿La podemos hallar? Claro que la podemos hallar con la fórmula de la densidad. Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listo? Así que justamente desplazando o más bien despejando la masa, perfectamente ya podríamos hallar dicho valor. Entonces a partir de ese dato pues vamos a hallar primero la masa. Listo. Ahora sí, perfectamente. Densidad del aluminio pues ya lo conocemos, que es 2700. Y el volumen pues es justamente este mismo, ¿cierto? El volumen que hallamos de la esfera. Vamos a reemplazar y a multiplicar para obtener el valor de la masa. Operando entonces la densidad del aluminio, que ya habíamos dicho que era 2700 kilogramos sobre metros cúbicos, por el volumen 0,000113 metros cúbicos, nos da 0,3051 kilogramos. Es normal que nos dé kilogramos, ya que estos metros cúbicos y estos metros cúbicos pues se cancelan. Entonces ya obtuvimos, ¿sí?, la masa. Listo, ya tuvimos la masa de la esfera. Ahora sí vamos a multiplicarlo con la gravedad para obtener el peso y poder compararlo con la fuerza del empuje. Haciendo esta operación entonces nos da más o menos 2,98 al 2,99, pues nosotros lo vamos a aproximar a 3 y sencillamente este es el peso de la esfera de aluminio, con lo cual pues este peso va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces estamos viendo que si lo comparamos, este peso es mucho mayor a la fuerza del empuje, con lo cual digamos que aquí demostramos el por qué la esfera se hundió. Entonces, recordemos, muy importante, este principio de Arquímedes nos explica el por qué los barcos flotan.